Las reuniones de la iglesia en el pasado no se parecían en nada a las de hoy en día. Las reuniones sociales después del servicio estaban llenas de algo más que fe. Rebosaban de deliciosos alimentos. Permítanme presentarles las recetas olvidadas de la iglesia de los años 60 que ya nadie prepara. La mesa de comida compartida de la iglesia de los años 60 tenía la capacidad de convertir los ingredientes más sencillos en una comida apta para una multitud. Entre la variedad de guisos y ensaladas moldeadas, había un plato que nunca dejaba de sorprender. Sabroso, sustancioso e inesperadamente delicioso. Era una época en la que los cocineros caseros se las arreglaban con lo que tenían. Y para muchos, eso significaba mortadela y huevos. Eran alimentos básicos de la despensa, baratos, saciantes y siempre disponibles. Cuando se combinaban en un pastel horneado, se transformaban en algo más grande que la suma de sus partes. Los libros de recetas de la iglesia de la época solían incluir variaciones de pasteles a base de huevo, a menudo con pocos ingredientes para alimentar a toda una familia. La mortadela, que antes se consideraba una proteína de la clase trabajadora, era un sustituto habitual de las carnes más caras. Mezclada con huevos, queso y una masa hojaldrada, se convertía en una comida sorprendentemente satisfactoria. Algunas versiones incluso incluían una cucharada de mostaza o un chorrito de salsa Worcestershire para realzar el sabor. A medida que los gustos cambiaron y las carnes procesadas perdieron popularidad, platos como este comenzaron a desaparecer. Hoy en día, la mortadela frita ha regresado con nostalgia a los restaurantes, pero ¿y el pastel? No tanto. Quizás sea el momento de revivirlo, tal vez con hierbas frescas, jamón auténtico o incluso un toque gourmet. Harina de maíz, tocino y un poco de creatividad. A veces, eso es todo lo que se necesitaba para convertir un clásico sureño en algo apto para una comida compartida en la iglesia. Los hush puppies habían sido durante mucho tiempo un elemento básico de los restaurantes de pescado frito y barbacoa. Pero en la década de 1960, los cocineros caseros encontraron la manera de llevar ese sabor crujiente y dorado a la mesa de la comida compartida, sin necesidad de freírlos. Así surgió la cazuela de hush puppies, todos los sabores familiares del apreciado acompañamiento, horneados en una delicia rica y fácil de comer con cuchara. Los hush puppies fritos se comían mejor recién hechos, pero una cazuela se podía hornear con antelación, lo que la convertía en la opción perfecta para los almuerzos después del servicio religioso. La receta era sencilla: masa de pan de maíz, tocino, cebolla y a veces un puñado de queso para darle un toque extra, sin preocuparse por el aceite caliente, sin freír a última hora. Solo hay que mezclar, hornear y servir. Mientras que los hush puppies han resistido el paso del tiempo, su prima la cazuela desapareció cuando opciones más ligeras y frescas se impusieron en las comidas compartidas. Los platos cargados de tocino y queso perdieron terreno frente a las ensaladas y las bandejas de verduras. Pero con el regreso de la comida casera sureña, esta joya olvidada podría merecer una segunda oportunidad. Un toque de pimentón ahumado, una pizca de hierbas frescas. ¿Quién dice que la tradición no puede tener una versión moderna? La salsa es una parte sagrada de la cocina sureña, rica, reconfortante y, por lo general, salada. Pero en la década de 1960, algunas cocinas de iglesias adoptaron un enfoque diferente y elaboraron una versión más dulce que salada. La salsa de pasas fue una sorprendente adición a la mesa de las comidas compartidas, servida generosamente sobre galletas calientes. Aunque hoy en día pueda parecer inusual, este plato tenía profundas raíces en el sur, donde los cocineros caseros aprovechaban al máximo lo que tenían, a menudo estirando los ingredientes para crear nuevas y sorprendentes recetas. La base era sencilla: harina, mantequilla y leche, espesada hasta obtener la consistencia adecuada. Pero en lugar de salchichas o grasa, los cocineros añadían pasas para darle un toque dulce, a veces añadiendo un chorrito de vinagre o una pizca de canela para equilibrar los sabores.
Era una forma económica de convertir una comida cotidiana en algo especial, que a menudo se servía en las cenas de los domingos o durante las reuniones religiosas. A finales del siglo XX, cuando el azúcar se volvió más abundante, las salsas a base de fruta perdieron su atractivo. El auge de los siropes para panqueques envasados y las conservas de fruta hizo que las salsas dulces fueran más fáciles de conseguir, lo que llevó a la salsa de pasas al olvido. Sin embargo, con la apreciación moderna de las recetas tradicionales, podría ser el momento de su regreso. La escasez siempre ha sido la madre de la invención en la cocina. Durante la Gran Depresión, cuando la carne era cara y había que estirar todos los productos de la despensa, los cocineros recurrieron a la harina, los tomates y un poco de ingenio para alimentar a sus familias. En la década de 1960, algunos de esos platos frugales de la época de la Depresión aún perduraban en los libros de cocina de las iglesias, incluido uno que combinaba dos elementos improbables: unas albóndigas suaves y esponjosas bañadas en una salsa de tomate dulce. A primera vista, podía parecer un plato en busca de una identidad. Era un plato principal, una guarnición o incluso un postre. La respuesta dependía de quién lo preparara. Algunos cocineros espesaban la salsa con azúcar y mantequilla, dándole un toque acaramelado, mientras que otros se decantaban por el sabor salado con cebolla y una pizca de pimienta negra. Las albóndigas en sí eran sencillas: harina, leche, levadura en polvo y a veces un poco de huevo, que se echaban directamente en la salsa burbujeante para que se cocinaran. Con el tiempo, a medida que las estanterías de las tiendas de comestibles se llenaban y los paladares cambiaban, la idea de las albóndigas endulzadas con tomate cayó en desuso. Hoy en día, es difícil encontrar a alguien que todavía las prepare, pero teniendo en cuenta la popularidad que han ganado platos a base de tomate como el shakshuka y el pollo al curry, tal vez sea el momento de recuperarlas. Mucho antes de que en Estados Unidos existieran las galletas con chispas de chocolate y las mezclas para pasteles en caja, las primeras cocinas recurrían a postres sencillos a base de fruta para satisfacer el gusto por lo dulce. Uno de los más antiguos y apreciados era un plato ligero y cremoso que convertía las agrias grosellas en algo realmente especial. Este postre, que se remonta a la Inglaterra medieval, llegó a las colonias americanas, donde siguió siendo popular durante generaciones, especialmente en las reuniones de la iglesia. La receta no podía ser más sencilla: grosellas guisadas, ligeramente endulzadas, mezcladas con nata espesa o natillas. Algunas versiones espesaban la mezcla con pan rallado o yemas de huevo, mientras que otras dejaban que las bayas brillaran por sí solas. Era un postre de contrastes: ácido pero dulce, rico pero refrescante, y que no requería ingredientes sofisticados. En la década de 1960, seguía ocupando su lugar en las reuniones sociales de la iglesia, entre moldes de gelatina y pasteles. Entonces, ¿por qué desapareció? El declive de las grosellas espinosas en los huertos domésticos estadounidenses tuvo mucho que ver. Esta fruta, que antes era muy común, cayó en desuso debido a las restricciones agrícolas y a los cambios en los gustos. Mientras tanto, los pudines instantáneos y las macedonias de fruta enlatadas se apoderaron del panorama de los postres. Entre los platos más distintivos que adornaban las reuniones de la iglesia, se encontraba un plato de manitas de cerdo en escabeche, un manjar que combinaba sabores intensos con una tradición ancestral. Era una verdadera muestra de ahorro y conservación. El escabeche permitía a las comunidades almacenar la carne sin necesidad de refrigeración, lo que garantizaba que nada se desperdiciara. El proceso era sencillo. Las manitas de cerdo se hervían hasta que quedaban tiernas y luego se sumergían en una salmuera de vinagre, sal y especias. Algunas recetas añadían azúcar para darles un toque dulce, mientras que otras se basaban en gran medida en la pimienta negra, el ajo o las hojuelas de chile rojo para darles picante. Tras unos días en el frasco, el resultado era ácido, gelatinoso y muy sabroso, un auténtico clásico del sur. Durante décadas, este plato ocupó un lugar destacado en las comidas campestres de la iglesia y las reuniones familiares, y a menudo se servía frío junto con pan de maíz y verduras. Pero a medida que los alimentos procesados y las comidas rápidas se impusieron,
los platos que requerían días de paciencia y un paladar aventurero comenzaron a desaparecer. Hoy en día, las patas de cerdo en escabeche se encuentran principalmente en mercados especializados, y su legado lo conservan un puñado de tradicionalistas acérrimos. ¿Podrían volver a ponerse de moda? Bueno, si el caldo de huesos puede estar de moda, ¿quién dice que la carne de cerdo en escabeche no puede seguirle los pasos? Algunas verduras nunca logran escapar de su reputación. El colinabo, una humilde raíz que a menudo se confunde con un nabo, pasó gran parte de su historia como alimento de supervivencia, barato, abundante y un básico fiable en tiempos difíciles. Pero en la década de 1960, los cocineros de las iglesias encontraron la manera de adornar incluso los ingredientes más ignorados y en las manos adecuadas, el colinabo pasó de ser un alimento rústico a uno refinado. Un soufflé puede parecer una opción ambiciosa para una comida compartida, pero este plato era sorprendentemente indulgente. La preparación era sencilla: colinabo hervido y machacado hasta obtener un puré suave, mezclado con huevos, mantequilla y un toque de azúcar, y luego horneado hasta que quedara ligero y esponjoso. El resultado era un plato aterciopelado, ligeramente dulce y con una corteza dorada, muy lejos de las insípidas raíces hervidas que algunos intentaban evitar. Para las cenas de domingo y las reuniones festivas, era una forma de hacer que una verdura cotidiana se sintiera especial. Sin embargo, con el paso de los años, los soufflés de todo tipo comenzaron a desaparecer de las mesas estadounidenses. El auge de los guisos, los panes rápidos y las guarniciones instantáneas hizo que los delicados platos horneados parecieran demasiado laboriosos. Pero con las tendencias alimentarias modernas que celebran los productos de la granja a la mesa y las recetas vintage, el soufflé de colinabo podría estar listo para su regreso. Pocos platos rendían tanto como el repollo cocinado a fuego lento. Asequible, saciante y fácil de preparar, era un elemento básico de las cocinas de la época de la Depresión, y en la década de 1960 seguía ocupando un lugar de honor en las cenas de los domingos y las comidas compartidas de la iglesia. Con solo unos pocos ingredientes sencillos, los cocineros caseros podían transformar una simple cabeza de repollo en algo profundamente sabroso, demostrando que la buena comida no tenía por qué ser cara. El secreto era cocinarlo a fuego lento. El repollo cortado en rodajas se cocía a fuego lento con cebolla, ajo y mucha mantequilla o grasa de tocino. Algunas versiones añadían un chorrito de vinagre o una pizca de azúcar para equilibrar los sabores, mientras que otras utilizaban pimienta negra y una pizca de hojuelas de chile rojo para darle calor. El resultado era un repollo tierno y sedoso, con un sabor intenso y sabroso, perfecto para acompañar pan de maíz o servir sobre arroz. Durante décadas, este plato fue un elemento esencial en la cocina, pero a medida que las comidas más ligeras y frescas se convirtieron en la norma, las verduras cocidas a fuego lento dejaron de ser populares. El auge de los platos de col al vapor, salteados y crudos, dejó la col estofada en el pasado. Con la renovada apreciación actual por la comida casera y las recetas tradicionales, no es de extrañar que cada vez más cocineros domésticos estén redescubriendo sus sencillos placeres. El condimento adecuado puede realzar una comida, y en las cocinas de las iglesias de la década de 1960, un chutney bien elaborado era un ingrediente básico muy apreciado. Se trataba de crear armonía. Si un plato era demasiado dulce, un toque de acidez proporcionaba contraste. Si resultaba demasiado rico, un poco de picante añadía intriga. Entre todos ellos, el chutney de arándanos destacaba por su notable versatilidad. A diferencia de la suave salsa de arándanos rojos en gelatina que se convirtió en un básico de las fiestas, este chutney tenía textura y una personalidad atrevida. Los arándanos rojos enteros se cocían a fuego lento con azúcar, vinagre y especias cálidas como la canela y el clavo. Algunas recetas incluían manzanas cortadas en cubitos para añadir dulzor, mientras que otras añadían un puñado de pasas o incluso un chorrito de zumo de cítricos. Se servía junto con jamón, pavo o incluso una simple galleta, añadiendo el toque ácido y la profundidad justos a cualquier plato. Entonces, ¿qué pasó?
El auge de los alimentos precocinados dejó de lado los condimentos caseros. La salsa de arándanos enlatada se convirtió en la norma, y la idea de cocinar una olla de chutney desde cero parecía demasiado laboriosa. Pero ahora que los paladares modernos aceptan los sabores intensos y las cremas para untar artesanales, tal vez sea el momento de que el chutney vuelva a estar de moda. Durante generaciones, el maíz molido fue un ingrediente básico en la cocina. Humilde, sustancioso y lleno de tradición. Elaborado a partir de maíz seco que se había remojado y descascarillado, tenía una textura masticable y un sabor suave a nuez que lo hacía perfecto para guisos. En la década de 1960, los pasteles de maíz molido eran habituales en las comidas compartidas de la iglesia, situados entre las ensaladas de macarrones y las alubias cocidas. Este plato se caracterizaba por su sencillez y comodidad. El maíz molido se combinaba con mantequilla, queso y huevos, y luego se horneaba hasta que quedaba dorado y ligeramente esponjoso. Algunas variaciones añadían una pizca de pimentón para darle color, mientras que otras mezclaban chiles verdes o salchicha desmenuzada para darle más sabor. El resultado era un guiso rico pero delicado, cremoso pero ligeramente masticable, que destacaba entre los acompañamientos tradicionales. Pero con el paso del tiempo, el maíz molido cayó en desuso. El maíz en grano entero se convirtió en la opción preferida, y el maíz molido en lata se consideraba a menudo anticuado. Mientras tanto, los guisos a base de arroz y pasta se hicieron más populares, lo que llevó al maíz molido a un segundo plano. Sin embargo, hoy en día, con el resurgimiento de las recetas sureñas y tradicionales, el maíz molido está volviendo discretamente. Su textura única y su sabor suave lo convierten en un lienzo perfecto para dar un giro moderno, porque algunas tradiciones merecen ser revividas. Durante décadas, el enlatado casero fue un ritual estacional en las cocinas estadounidenses, y entre las filas de encurtidos y conservas solía haber un frasco de algo de color rojo intenso, vibrante e inconfundible: la salsa de betabel, dulce pero ácido, con el punto justo de picante. Este condimento tradicional era un elemento básico en las comidas compartidas de la iglesia y en las cenas festivas, ya que añadía color y sabor a comidas que, de otro modo, serían sencillas. La remolacha era un cultivo fácil de cultivar, y conservarla significaba que se podía disfrutar mucho más allá de la temporada de cosecha. La salsa en sí era una mezcla de remolacha cocida y rallada, vinagre, azúcar y una generosa cucharada de rábano picante. Este último ingrediente le daba un ligero toque picante, lo que la convertía en el acompañamiento perfecto para carnes asadas, sándwiches o incluso una cucharada sobre requesón, una combinación que hoy en día podría sorprender, pero que en su día fue una de las favoritas del Medio Oeste. Entonces, ¿por qué este aderezo, que en su día fue tan popular, cayó en el olvido? La culpa la tiene el cambio hacia los condimentos comprados en las tiendas. A medida que el ketchup, la mostaza y la mayonesa se convirtieron en los aderezos predeterminados para los sándwiches, el aderezo de remolacha quedó poco a poco relegado, pero a medida que más cocineros caseros redescubren la conservación en pequeñas cantidades y los sabores intensos y frescos de la granja, este favorito olvidado está dando señales de volver. En los días anteriores a que los supermercados vendieran cortes de carne deshuesados y cuidadosamente empaquetados, no se desperdiciaba nada. Las mollejas, los hígados y otras vísceras eran tan valiosos como los filetes o los asados, especialmente en las cocinas del sur, donde los cocineros ingeniosos los convertían en platos realmente satisfactorios. Uno de los más apreciados era el de mollejas con arroz, una comida que, cuando se preparaba bien, resultaba rica, sustanciosa y llena de sabor gracias a su cocción lenta. La clave era la paciencia. Las mollejas, la parte dura y musculosa del sistema digestivo del pollo, requerían una cocción lenta y prolongada para ablandarse. Primero se hervían con cebolla, ajo y hojas de laurel, lo que permitía que se desarrollaran los sabores. Una vez ablandadas, se picaban y se mezclaban con una olla de arroz bien sazonado, a veces con un chorrito de caldo o un poco de mantequilla para añadirle riqueza. Algunos cocineros le daban sabor con pimentón, pimienta negra
o incluso una pizca de cayena para darle un toque picante. Durante generaciones, este fue un plato habitual en las cenas de la iglesia y las reuniones familiares. Pero a medida que los alimentos precocinados se fueron imponiendo, cada vez menos personas se tomaban la molestia de preparar vísceras. Sin embargo, hoy en día, el creciente interés por el consumo de todo el animal y la cocina tradicional está devolviendo las mollejas al menú. Durante siglos, el ruibarbo fue un símbolo de la primavera, un tallo ácido y resistente que crecía en los jardines traseros y se utilizaba en tartas, mermeladas y postres tradicionales. Entre ellos se encontraba el ful de ruibarbo, un plato tan sencillo pero tan satisfactorio que perduró durante generaciones. Ligero, ácido y mezclado con nata montada, era un recordatorio de que los postres no tenían por qué ser complicados para estar deliciosos. El proceso solo requería unos pocos ingredientes. El ruibarbo picado se cocía a fuego lento con azúcar y a veces un chorrito de jugo de naranja, hasta que se ablandaba y se convertía en una compota espesa y de color rosado. Una vez enfriado, se mezclaba con crema batida fresca, creando un postre refrescante y delicioso. Algunos cocineros añadían un toque de vainilla o incluso una pizca de nuez moscada, mientras que otros lo combinaban con galletas desmenuzadas o pastel para darle más textura. A pesar de su atractivo, el ful de ruibarbo desapareció de los libros de cocina de las iglesias a medida que los postres modernos se volvieron más elaborados. El auge de las mezclas de pudín envasadas, los pasteles en caja y los dulces instantáneos relegó este sencillo clásico al olvido. Con el renovado interés actual por los ingredientes de la granja a la mesa y las recetas tradicionales, es posible que el ful de ruibarbo esté a punto de resurgir. Si entras en cualquier potluck en el sótano de una iglesia en la década de 1960, es probable que encuentres un plato tan llamativo como inconfundible: huevos duros, teñidos de un intenso color magenta, flotando en un frasco de remolacha encurtida. Dulce, ácido y con un fuerte toque de vinagre, este antiguo favorito era tanto un tema de conversación como una tradición muy apreciada. El método era sencillo: las remolachas cortadas y los huevos duros pelados se remojaban en una mezcla de vinagre, azúcar y especias para encurtir, a menudo con clavo, canela o granos de pimienta negra para redondear el sabor. Después de unos días, los huevos adquirían un color llamativo y absorbían la salmuera suficiente para desarrollar un sabor ligeramente dulce pero ácido. Se servían fríos y eran un elemento básico en las reuniones de Pascua, los almuerzos de la iglesia e incluso como acompañamiento de sándwiches o pasteles de carne. Pero con el paso de las décadas, el encurtido casero decayó y la remolacha perdió popularidad en muchas cocinas. Los frascos de ensaladas a base de mayonesa se apoderaron de las mesas de comidas compartidas, y la paciencia necesaria para un proceso de encurtido de varios días ya no encajaba con los estilos de vida modernos. Sin embargo, hoy en día, con el resurgimiento de los alimentos fermentados y encurtidos, estos huevos de color rubí podrían volver a estar de moda. Mucho antes de que la alimentación vegetal se convirtiera en una tendencia, ciertas comunidades eclesiásticas ya estaban perfeccionando la cocina vegetariana. Entre ellas se encontraban los adventistas del séptimo día, conocidos por su enfoque en comidas saludables y sin carne. Su solución al clásico platillo compartido del domingo: un pan de queso cottage, un platillo que se parecía al pastel de carne, pero que tenía su propio sabor distintivo y sustancioso. La receta era una mezcla de practicidad y creatividad. El requesón aportaba proteínas, mientras que los huevos, el pan rallado y los condimentos unían todo. Algunas versiones incluían nueces picadas para dar textura, mientras que otras se basaban en cebollas, apio y salsa de soya para dar profundidad. Una vez horneado, mantenía su forma como el pastel de carne tradicional, pero tenía un sabor más ligero y ligeramente cremoso. A menudo se servía con salsa o salsa de tomate, y era un elemento básico en las reuniones adventistas, donde se convirtió en una parte muy apreciada de las comidas comunitarias. Sin embargo, con el paso de las décadas,
este plato desapareció de los libros de cocina más populares de la iglesia. Los sustitutos de la carne se hicieron más accesibles, y la idea de utilizar requesón como base para un pastel parecía anticuada. Pero con el renovado interés por los alimentos vegetarianos ricos en proteínas, esta joya olvidada podría estar lista para volver. Pocas verduras han tenido una reputación más dura que el nabo. Antiguamente, un alimento básico en la cocina a menudo se descartaba por ser demasiado amargo, demasiado soso o simplemente demasiado anticuado. Pero a mediados de siglo, en las cocinas de las iglesias, los cocineros caseros encontraron la manera de transformarlo en algo inesperadamente ligero, cremoso y sutilmente dulce, un plato conocido como turnip puff, hojaldre de nabo. No se trataba del nabo hervido y olvidado de las raciones de guerra. En su lugar, la raíz se machacaba hasta obtener un puré suave, se mezclaba con huevos, mantequilla y un toque de azúcar, y luego se batía hasta obtener una mezcla esponjosa. Una cobertura dorada de pan rallado con mantequilla proporcionaba el contraste perfecto, un delicado crujido sobre una base suave y esponjosa. Algunos cocineros añadían nuez moscada o canela para darle calidez, lo que confería al plato una calidad casi similar a la de un postre, mientras que otros lo mantenían sencillo, dejando que brillara el dulzor natural del nabo. Durante décadas, el puré de nabos ocupó un lugar en las comidas compartidas de la iglesia y en los banquetes de acción de gracias. Pero a medida que las dietas cambiaron, también lo hizo el protagonismo. El puré de papas se convirtió en el acompañamiento por defecto y los nabos quedaron relegados en favor de sabores más familiares. Pero hoy en día, con el resurgimiento de la comida de la granja a la mesa y las recetas tradicionales, puede que sea el momento de su regreso. Al fin y al cabo, si la coliflor se puede convertir en masa de pizza, sin duda los nabos merecen otra oportunidad para alcanzar la grandeza. Mucho antes de que existieran los sándwiches de pescado de comida rápida y los filetes congelados, el abadejo era un alimento básico en las cocinas domésticas, especialmente en las comunidades religiosas, donde las comidas a base de pescado eran habituales en las cenas de los viernes y las reuniones de Cuaresma. Para las familias que buscaban estirar su presupuesto para la compra, este plato era una solución ingeniosa y satisfactoria, ya que combinaba el abadejo desmenuzado con puré de papas cremoso para crear un plato al horno sencillo pero reconfortante. El proceso era sencillo pero eficaz. El abadejo se escalfaba en leche hasta que quedaba tierno, luego se desmenuzaba y se mezclaba con puré de papas, huevos y un poco de mantequilla. Algunos cocineros añadían un poco de queso rallado o una pizca de mostaza para darle más sabor. A continuación, la mezcla se horneaba hasta que quedaba dorada y esponjosa, creando un plato ligero pero sustancioso que combinaba bien con verduras o con galletas caseras. Era humilde, saludable y saciaba sin esfuerzo, por lo que fue uno de los platos favoritos de las comidas compartidas de la iglesia durante décadas. A medida que los alimentos precocinados ganaron terreno, la idea de hornear un guiso a base de pescado desde cero quedó en el olvido. Los palitos de pescado congelados sustituyeron a los filetes frescos, y el puré de papas instantáneo en caja se hizo más común que el auténtico. Hubo un tiempo en el que ninguna comida compartida en la iglesia, cena dominical o banquete festivo, se consideraba completo sin un plato caliente de pudín de maíz dulce, cremoso, rico y ligeramente endulzado. Lograba el equilibrio perfecto entre un acompañamiento salado y una comida reconfortante y deliciosa. Sencillo pero profundamente satisfactorio. Era una receta que reunía a generaciones en la mesa. En esencia, el plato era un testimonio de la humildad de los ingredientes. El maíz fresco o enlatado se mezclaba con leche, huevos, azúcar y mantequilla, y luego se horneaba hasta que adquiría una consistencia dorada similar a la de las natillas. Algunas versiones eran más dulces, con un toque de vainilla o una pizca de nuez moscada, mientras que otras tenían un toque más salado con una pizca de pimienta negra o incluso un puñado de queso rallado. Independientemente de la variación, el resultado era una perfección cálida y fácil de comer, un plato que hacía sentir como en casa. Entonces, ¿por qué desapareció de los menús de las iglesias? A medida que los gustos se modernizaron,
El pan de maíz en caja y las mezclas rápidas se convirtieron en la norma, sustituyendo a los platos horneados lentamente y mezclados a mano. Sin embargo, con el resurgimiento de los alimentos clásicos reconfortantes y la cocina de la granja a la mesa, el pudín de maíz está regresando discretamente. El pan de dátiles y nueces, que en su día fue un apreciado alimento básico de las ventas de pasteles de la iglesia, las mesas festivas y los almuerzos de señoras, era una receta que combinaba la sencillez con un sabor intenso y profundo. Era una época en la que un pan rápido bien hecho podía sustituir al postre, acompañar al café, o incluso servir de desayuno ligero, cálido, ligeramente dulce y repleto de dátiles terrosos y nueces crujientes. Era un pan que resultaba a la vez delicioso y saludable. Su preparación era tan sencilla como atemporal. Los dátiles picados se ablandaban en agua caliente, lo que resaltaba su dulzura natural similar al caramelo. Mezclados con harina, huevos, mantequilla y bicarbonato de sodio, la masa se preparaba rápidamente y se le añadían nueces para darle más textura. Una vez horneado, el pan tenía una corteza marrón oscura y una miga húmeda y tierna, lo que lo convertía en el acompañamiento perfecto para una capa de queso crema o un chorrito de miel. Entonces, ¿por qué desapareció este pan que antes era tan popular? A medida que los pasteles comprados en tiendas y los bocadillos preenvasados se impusieron, los panes rápidos caseros perdieron su lugar en la encimera de la cocina, pero con la renovada apreciación actual por la repostería tradicional y la dulzura natural, no hay razón para que este clásico no pueda volver. Después de todo, cuando una receta se ha transmitido de generación en generación, tal vez valga la pena desempolvar el tazón para mezclar y darle otra oportunidad. Las natillas horneadas ocupaban un lugar especial en la mesa de la cena de la iglesia. Eran sencillas, fiables y no requerían ingredientes sofisticados. Entre ellas, destacaban las natillas de Grape Nut, un postre cremoso y sutilmente dulce con una textura abundante y de grano entero. No era llamativo, pero era reconfortante. Un plato que resultaba tan familiar como un viejo himno. La magia comenzaba con humildes ingredientes básicos de despensa. Se batían huevos, leche, azúcar y vainilla, formando una base rica. Luego venía el ingrediente secreto, los cereales Grape Nuts. Al mezclarlos, los pequeños trocitos se ablandaban al hornearse, formando una capa ligeramente masticable en el fondo, mientras que la crema se endurecía en la parte superior. Algunas versiones añadían una pizca de nuez moscada o canela, lo que realzaba su calidez, mientras que otras se servían frías con una cucharada de crema batida. Aunque muy apreciada en Nueva Inglaterra y entre los cocineros caseros ahorradores, la crema pastelera de Grape Nuts fue desapareciendo poco a poco, a medida que las tendencias en materia de postres se inclinaban hacia dulces más ligeros y aireados. La idea de una crema pastelera horneada y rica en cereales parecía menos atractiva. Sin embargo, ahora que los amantes de la comida redescubren los alimentos retro reconfortantes y los ingredientes ricos en nutrientes, tal vez este viejo favorito merezca una segunda oportunidad, porque si el pudín de chía y la avena remojada durante la noche pueden tener su momento, tal vez un poco de crema pastelera de Grape Nut también lo merezca. La salsifí, que en su día fue un tubérculo muy común, ha desaparecido casi por completo de las cocinas modernas. Conocida como la planta ostra por su sutil sabor salino, era un ingrediente muy apreciado en la cocina americana primitiva. En la década de 1960, todavía se conservaba en las cocinas de las iglesias y las despensas rurales, y a menudo se utilizaba en cremosos guisos al horno que convertían ingredientes sencillos en platos satisfactorios. El proceso comenzaba con el fregado y pelado de las raíces largas y delgadas, dejando al descubierto un interior blanco que se volvía suave y tierno al cocinarlo. Una vez hervido, adquiría una textura delicada, casi como una mezcla entre espárragos y chirivías. En forma de cazuela, a menudo se combinaba con mantequilla, crema, pan rallado y a veces una pizca de nuez moscada o parmesano para realzar su sabor. Algunas recetas añadían huevos para darles estructura, mientras que otras se basaban en el queso para darles riqueza. El resultado era un plato a la vez humilde y refinado.
rico en sabor pero lo suficientemente ligero como para acompañar platos principales más pesados. A medida que los pasillos de las tiendas de comestibles se llenaban de verduras más fáciles de cultivar y más reconocibles, la salsifí perdió su lugar en la mesa. Muchos cocineros caseros ni siquiera habían oído hablar de ella, y mucho menos la habían cocinado. Hubo un tiempo en que todas las ventas de pasteles de la iglesia, las reuniones festivas y las meriendas dominicales contaban con al menos un plato de galletas crujientes de melaza. Suaves, masticables y ricamente especiadas, eran un reconfortante recordatorio de las delicias caseras. A diferencia del crujido de las galletas de jengibre, estas eran tiernas y tenían el equilibrio perfecto entre dulzor y especias. Un manjar sencillo, pero profundamente satisfactorio. El secreto de su característico acabado crujiente residía en un proceso muy sencillo. Se hacía una masa con melaza, azúcar morena, mantequilla y especias cálidas como canela, jengibre y clavo, se formaban bolitas, se recubrían de azúcar granulada y se horneaban el tiempo justo para que la superficie se endureciera mientras el interior permanecía suave. El resultado era un delicado equilibrio entre los bordes crujientes y el centro que se derretía en la boca. Algunos panaderos añadían una pizca de pimienta negra para darle profundidad, mientras que otros juraban que un chorrito de café realzaba el sabor de la melaza. Entonces, ¿por qué empezaron a desaparecer estas galletas que antes eran tan populares? A medida que los snacks envasados llenaban los pasillos de los supermercados, los dulces caseros se hicieron menos comunes. Pero con la tendencia actual hacia la repostería nostálgica y casera, las galletas de melaza están a punto de volver. Durante siglos, el arenque fue un alimento básico en las cocinas europeas, asequible, fácil de conservar y rico en nutrientes. Se convirtió en un alimento básico en las comunidades escandinavas, alemanas y de Europa del Este, muchas de las cuales llevaron sus tradiciones culinarias a las comidas compartidas de la iglesia y a las reuniones comunitarias en Estados Unidos. Entre ellas se encontraba la ensalada de arenque, un plato que combinaba sabores intensos con una textura sorprendentemente delicada. La preparación era sencilla y creativa. El arenque en escabeche o salado se picaba y se mezclaba con papas hervidas, cebollas y, a veces, manzanas o remolachas, creando un plato salado, dulce y ácido a la vez. Algunas recetas añadían un toque de crema agria o mayonesa para darle más sabor, mientras que otras lo mantenían ligero con solo vinagre y mostaza. Se servía frío, lo que suponía un refrescante contraste con los guisos y asados más pesados que dominaban las cenas de la iglesia. Entonces, ¿por qué desapareció de las mesas modernas? A medida que los paladares estadounidenses se decantaban por sabores más suaves y menos mariscos, platos como la ensalada de arenque se convirtieron en reliquias del pasado. El auge de los alimentos precocinados y las ensaladas delicatessen envasadas no hizo más que acelerar su declive. Hubo un tiempo en el que ninguna comida compartida en la iglesia o picnic familiar estaba completo sin al menos una ensalada, de colores pastel y rellena de malvaviscos. Entre ellas, la ensalada Watergate reinaba suprema, un plato ligero, dulce y con un nombre extraño que se abrió paso en innumerables mesas en la década de 1970. Su origen se encuentra en una creación de marketing, no en un secreto familiar. La receta apareció por primera vez a mediados del siglo XX, coincidiendo con el lanzamiento de la mezcla instantánea para pudín de pistacho. La combinación era extrañamente irresistible. Una mezcla de pudín, piña triturada, cobertura batida y malvaviscos miniatura, a menudo con un puñado de nueces picadas para darle crujiente. No era una ensalada en el sentido tradicional, pero eso no impidió que se convirtiera en un elemento básico en las reuniones de la iglesia y las comidas al aire libre. Sin embargo, a medida que los gustos evolucionaron y se impuso una alimentación más saludable, la ensalada Watergate cayó en desuso. El auge de las ensaladas de fruta fresca, los parfaits de yogur griego y los postres más ligeros desplazaron a los dulces con mucha crema batida del pasado. Pero, aunque hoy en día no se vea en tantas mesas, está lejos de haberse extinguido. Todavía se puede encontrar en alguna que otra comida compartida,
entre los frijoles horneados y los huevos rellenos, como un guiño nostálgico a una época en la que los postres podían ser de color verde brillante y seguir tomándose en serio. Antes de que las mermeladas importadas y las mantequillas de nueces especiales llenaran los estantes de los supermercados, los cocineros caseros recurrían a untables sencillos y caseros para dar sabor al pan y a las galletas. Entre ellos se encontraba el untable de higos y nueces, una mezcla suave pero con textura que ofrecía un dulzor natural con un toque crujiente. Aunque no era tan llamativo como otros alimentos básicos de las comidas compartidas de la iglesia, era un complemento fiable para la mesa, que a menudo se servía junto con quesos o como aderezo para el pan de maíz caliente. El método era sencillo pero atemporal. Los higos secos se cocían a fuego lento en agua o jugo de fruta hasta que se ablandaban y luego se machacaban o se hacían puré con miel o azúcar. Las nueces picadas añadían textura, mientras que un toque de jugo de limón o una pizca de canela realzaban el sabor. Algunas versiones se inclinaban por las raíces mediterráneas de los higos, añadiendo un chorrito de aceite de oliva o incluso un poco de brandy. El resultado era una pasta para untar rústica y refinada a la vez, perfecta para el desayuno, la hora del té o incluso como relleno para pasteles. Entonces, ¿por qué desapareció de las cocinas de las iglesias? El auge de las mermeladas y las mantequillas de nueces compradas en las tiendas hizo que las pastas para untar caseras parecieran innecesarias. Si te ha gustado este video nostálgico, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios si tu iglesia solía preparar alguno de estos platos en su día.